Bueno, continuamos, ya nos vamos metiendo en la última parte del capítulo 4. Continuamos con el análisis temporal de los sistemas, ahora vamos a empezar a ver sistemas de segundo orden. ¿Y qué quiere decir un sistema, o cómo se caracteriza o qué hace a un sistema de segundo orden? Para lo cual empezamos con un concepto. Vamos a olvidarnos de la matemática por un segundo y vamos a trabajar intuitivamente pensando en un sistema de seguimiento o en un sistema donde le tengo que dar una posición. Por ejemplo, puede ser una cámara que rota y apunta a un objetivo, o una típica torreta de varios sistemas que hay con el mismo funcionamiento, ¿no? Donde gira en un ángulo de referencia para alcanzar un objetivo. Ya nos vamos a meter más con el ejemplo, pero este es en particular un ejemplo físico real genérico. Entonces, ya vamos a volver a esta figura. También la hemos separado en lazo abierto y después en lazo cerrado, pero vamos a hablar en principio del lazo abierto por ahora. Entonces, estos sistemas típicos de posicionamiento respecto de un objetivo en el espacio, ahora vamos a situarnos en un plano, en un solo plano, en X y, por supuesto después se extiende al X y Z, ¿no? Pero bueno, imaginemos una situación que, bueno, hoy ocurre, por supuesto, muchísimas veces por segundo en el mundo y en distintos tipos. Por ejemplo, una cámara robótica, como les dije antes, o una antena de seguimiento satelital también, o una torreta de vigilancia, ¿sí? Lo importante es que detecta un objetivo en movimiento. Em, y vamos a tener unas consideraciones respecto a ese movimiento, ¿sí? Por ahora vamos a suponer que ese punto se mueve de un punto A un punto B y luego se queda quieto en ese punto B. Entonces, este sistema de seguimiento tiene que apuntar a ese último punto B. Por lo tanto, de repente, supongamos, recibimos como controladores del sistema, o ese sistema recibe una orden que es apuntar a 30 grados, ¿sí? Recuerden que seguimos en un único plano XY, por lo tanto tenemos una única variable de referencia, en este caso angular, ¿sí? Y nosotros queremos que el sistema apunte a 30 grados, ¿sí? Considerando que se puede mover de 0 a 360 o de 0 a 180, no importa. Entonces, a primera vista, pareciera una tarea bastante sencilla. Lo ponemos a 30 grados o rota ese sistema con todos sus accionamientos, sensores de accionamiento, rota hasta posicionarse a los 30 grados que le pide. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, supongamos que, por supuesto, no está a 30 grados, está, no sé, a 120. Entonces está mirando para un lado y ahora tiene que rotar un poco para otro lado, hacia el objetivo que aparece, ¿no? Que genera esta referencia de 30 grados. Entonces solo tiene que girar y apuntar, algo simple. Sin embargo, ¿no? Cuando nos vamos a la práctica y al sistema físico real, ¿qué ocurre acá? Bueno, que no se puede teletransportar, no es una inmediatez en el movimiento y pasar de un ángulo inicial a 30 grados, que es su ángulo final en este caso. ¿Por qué? Porque tiene masa, ¿sí? Y son sistemas, además, que tienen motores para mover esas masas, ¿sí? Y además, esos motores están vinculados con esa masa a través de engranajes. Todos estos no son perfectos, ¿sí? Por supuesto, finalmente lo que terminamos teniendo acá es una inercia grande, y la inercia, como ustedes ya saben en la física, siempre se opone a esos cambios bruscos. Entonces, si yo necesito un cambio brusco de un ángulo inicial de 120 grados y lo quiero llevar a 30 grados, por supuesto que no lo voy a conseguir en forma inmediata tipo teletransportación. Y ahí empiezan las diferencias con los sistemas de primer orden, ¿sí? En el capítulo anterior, recuerden que en el capítulo, perdón, en la parte anterior de este mismo capítulo estudiamos un horno o un sauna. Y vimos que cuando aumentábamos la potencia de calefacción, que era la entrada de control de ese horno sauna, la temperatura del sauna comenzaba a subir, que en este caso era nuestra salida. ¿Y cómo subía? Y bueno, subía, si recuerdan la forma de onda, de la salida, subía de forma suave y gradual hasta acercarse al valor de referencia, ¿sí? Que le estamos pidiendo. Entonces esa respuesta era lenta, era bastante predecible, no habían oscilaciones,
no habían sobrepasos, no habían sobreimpulsos, ¿sí? Y no existía velocidades acumuladas, sobre todo físicamente hablando, que empujara el sistema más allá, que se fuera de la señal de la referencia, ¿sí? No había nada que hiciera que esto se pasara por acá arriba para después volver. Entonces la temperatura simplemente se iba acercando al punto de equilibrio, más allá del error estable que puede tener, se iba acercando a un valor que se conservaba en la salida, ¿sí? Entonces ahora si nos centramos en este otro caso, cuando, cuando el controlador le pide o cuando la referencia pasa a 30 grados, ¿sí? El motor comienza a acelerar. Pero cuando llega cerca de los 30, ¿qué tenemos? Y ya tenemos una velocidad. Imagínense ese motor moviendo toda esa masa ya a una determinada velocidad. Entonces, cuando la posición angular de la torreta alcanza la referencia de 30 grados, no puede tenerse instantáneamente, ¿sí? Pues tenemos masas asociadas acá y hay inercia, que es lo que acabamos de hablar, y además esa masa se está moviendo a una velocidad. Entonces es muy difícil eh, detenerla inmediatamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Y cuando llegue a los 30 grados se va a pasar un poco a 32, 33, estamos dando un ejemplo numérico nada más. Y entonces ese error de los 30 que queríamos nosotros hasta los 32, 33 que está alcanzando, ¿sí? Ese error de estado estable o de estado estacionario, que en realidad acá es un transitorio, perdón, ese error lo va a querer corregir. Entonces vuelve a bajar, pero obviamente también se encuentra con el mismo problema de inercia y en vez de bajar y quedarse en 30, va a bajar hasta los 29 para después volver a corregir y entonces nos empieza a aparecer una respuesta oscilatoria, ¿sí? Alrededor de la posición deseada, o por ahí, o por alguna cerca, pero aparece un movimiento oscilatorio, ¿sí? Entonces, esta es la primera característica importante de un sistema de segundo orden. En general, la energía ya, como no se almacena en o sea, no hay una única eh, variable de almacenamiento de energía como en los sistemas de primer orden, aparecen energías asociadas a la posición y energías asociadas acá al movimiento, o sea, a la velocidad. Por lo tanto, no solo vemos acá una posición angular de la salida, sino que también vemos una velocidad de salida, una velocidad angular, ¿sí? Podemos tener la misma posición a distintas velocidades y eso, por supuesto, que va a generar una respuesta distinta. Si de golpe, por ejemplo, queremos frenarlo, ¿no? O decirle llegó a la posición, pero van a distintas velocidades. En un caso se va a pasar mucho y en otro caso no, ¿sí? Entonces, digamos, se puede decir que esa velocidad es como que tiene cierta memoria, por hacer alguna analogía, y entonces, aunque ese error sea cero en un instante dado, la velocidad puede seguir empujando el sistema un poco más allá. Y esos fenómenos no se observan en un sistema de primer orden, pero sí en uno de segundo. ¿Y cuáles son esos fenómenos? Bueno, tenemos sobrepaso, ¿sí? Ya dijimos el overshooting, que es cuando se pasa de la referencia deseada. Oscilaciones, ¿sí? Movimiento oscilatorio. Amortiguamiento, que también lo puede tener con un sistema de primer orden, ya lo vamos a ver cómo, parecido a un sistema de primer orden. Resonancias, que entran, depende de la frecuencia de entrada. Tiempo de establecimiento, que es un poco más complejo, porque ahora ya, ¿cuál es el tiempo de establecimiento? El que nos dice cuando la salida llega a la referencia por primera vez, por segunda, por tercera, porque puede tener movimiento oscilatorio alrededor de la referencia. Entonces, ¿cuál es ese tiempo de establecimiento que nos interesa como parámetro de diseño? Bueno, ya vamos a avanzar sobre eso. Entonces, imaginemos un poquito tres plantas o sistemas distintos, tres torretas distintas, con tres comportamientos distintos, ¿sí? Entonces, supongamos que las tres reciben la misma orden de apuntar a 30 grados. ¿Cómo va a ser la respuesta de cada una si los sistemas son distintos? Bueno, podemos tener para generalizar, podemos tener una torreta A, ¿sí? Ahí se me fue el cursor, vamos a ver por dónde está, ahí está.
una torreta A que, que es excesivamente amortiguada, ¿sí? En este caso, suponemos que es muy lenta, lenta. Esta es la característica principal de los excesivamente amortiguados. Quiere decir que se mueve como con mucha cautela, no se va a pasar de la referencia, no va a oscilar, por lo tanto, pero tarda muchísimo en llegar, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos la referencia por acá, y entonces esta salida va a ser muy lenta, no se va a pasar nunca la referencia, pero va a tardar, por supuesto, mucho en llegar. Después tenemos otra, otra torreta donde es críticamente amortiguado, su comportamiento es críticamente amortiguado. Entonces se mueve bastante rápido, ¿sí? Otra vez, acá está. Se mueve bastante rápido, sigue sin oscilar, o sea, podríamos decir que no pierde tiempo y llega al objetivo y se detiene. Sería el comportamiento ideal, por supuesto, el que todos queremos, digamos, para la mayoría de las aplicaciones. Y después tenemos una C, donde es muchísimo más agresiva, por lo tanto llega rápido, pero obviamente como va tan rápido, se pasa de la referencia, después vuelve a corregir, después se vuelve a pasar, ¿sí? Entonces quiere decir que tenemos varias oscilaciones antes de que se estabilice ese comportamiento o que se estabilice esa salida o el ángulo, digamos, de posición de la torreta respecto del objetivo que le habíamos pedido, ¿sí? Y esto es muy, muy común en los sistemas reales. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer en este capítulo y lo que nos trae acá respecto del análisis de estos sistemas es a partir de qué momento ya no basta, o sea, cuando ya en los sistemas de primer orden nos preguntábamos si era estable o no, ¿sí? Y cuánto tardaba en alcanzar. Nos preguntábamos estas dos cosas. ¿Es estable? ¿Sí o no? Dos. ¿Qué tan rápido responde? ¿Sí? Ahora vamos a agregar otras preguntas, porque nos van a interesar esa forma de respuesta para los objetivos de el diseño de nuestro sistema de control, porque los requerimientos van a ser distintos. Entonces vamos a necesitar saber cuánto se pasa del objetivo, ¿sí? El overshooting, cuántas oscilaciones aparecen, si es muy oscilante o poco oscilante, cuánto tarda en desaparecer, por lo tanto, que es más o menos, estamos hablando de la misma información, qué parámetros determinan ese comportamiento, queremos saber con dónde tocamos para cambiar ese comportamiento, qué tenemos que tocar cuando pongamos un compensador o un controlador. Y, por supuesto, cómo puedo diseñar un sistema en lazo cerrado para que no oscile demasiado o para que, si tiene oscilaciones, estén dentro de lo aceptable según nuestros requerimientos de diseño. Entonces, parecen muchas cosas para tener en cuenta, pero aquí está lo increíble de lo que descubrieron los que trabajaban con la matemática de estos sistemas. Bueno, descubrieron que hay dos parámetros que definen todo esto. O sea, hay dos parámetros en el sistema que, si los encontramos, podemos tener respuesta a todas esas preguntas. Uno, muy importante, frecuencia natural del sistema. Y el segundo parámetro, factor de amortiguamiento, ¿sí? Esta nos da una idea de cuánto oscila y esta de cuánto amortigua todo el transitorio o la parte oscilatoria del transitorio. Entonces, con dos parámetros vamos a poder predecir la rapidez, el sobrepaso, las oscilaciones, el tiempo de establecimiento y también la sensibilidad ante perturbaciones, ¿sí? O sea que es muy importante descubrir o entender cómo es la representación matemática que nos lleva a encontrar estos dos parámetros en este tipo de sistemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque en toda la ingeniería moderna, miren, drones, robots de todo tipo, vehículos autónomos o no autónomos, sistemas aeroespaciales, todo esto tienen dinámicas de tipo de sistemas de segundo orden, ¿sí? Entonces se pueden modelar y por lo tanto controlar
con este tipo de sistemas, es la base de todo este tipo de sistemas. Entonces, ¿qué vamos a estudiar en esta última parte de este capítulo? Bueno, cómo modelar sistemas de segundo orden, por qué aparecen polos complejos conjugados, ahí vamos a ver un poquito esto, qué significa el amortiguamiento y cómo se relacionan con los polos del sistema, cómo se ve y qué quiere decir el sobrepaso de las oscilaciones que se interpreta y cómo relacionar matemáticamente el comportamiento observable de sistemas reales. ¿Sí? Bueno, em, por supuesto que el sistema no es una ecuación solamente, ¿sí? Entonces, toda esta matemática nos va a servir para analizar este sistema, ¿sí? Bien, por supuesto ya les dije algo de la inercia, que es el primer paso, y aprender cómo controlarla, porque es lo que lleva a que a estos sistemas tengan estos tipos de comportamiento más raros o distintos, digamos, de un sistema de primer orden.